Ok, vámonos pues con la filosofía de este podcast, la insufrible filosofía. Seguimos con La tarea del héroe de Fernando Savater, el amor del padre. La sangre paterna odia, llena de amor y de orgullo, mientras que la sangre materna, llena de odio, ama y cohabita, según Faulkner, en un texto que se llama Luz de Agosto. El infierno de Dante no es un lugar inactivo, inmóvil, sino la serie de acciones sin esperanza y por tanto inacabablemente repetidas y estériles. Los condenados reiteran gestos sobre cuya eficacia no se hacen ilusiones, gestos intransitivos que jamás consiguen definitivamente lo que pretenden, cuyo único logro cierto, y en ello estriba precisamente la condena, es identificar para siempre a los ejecutantes con el pecado que eligieron cometer, y que ahora les agota por completo, al tiempo que ese pecado está representado ya por su verdad, es decir, por su castigo. Lugar de desesperación activa, militante, no hay en él sitio para la retroactiva flor del arrepentimiento. Los réprobos no lamentan haber hecho lo que hicieron. Al contrario, es lo único que aprueban, pero deploran todo lo demás. Los resultados que les sobrevinieron, el orden del mundo, la omnipotencia vigilante de la prohibición, el veto que defraudó su afán de saciedad, saben que están donde les corresponde estar, donde ellos quieren estar. Recordemos que Leibniz nos avisó que el orden del Padre es tan ciertamente inmejorable que incluso en el infierno alcanzan los condenados su máxima perfección posible. Precisemos, no es que ellos deseen sufrir a causa de su pecado, sino que nada salvo su pecado y por ende su sufrimiento puede ser por ellos realmente deseado. Aman a su pecado más que a Dios y por eso Dios, para no contrariarles ni contrariarse, para no menoscabar la perfección de ellos, ni la suya propia, les instala para toda la eternidad en compañía de su pecado, aunque eso sí, ya desvelado como castigo y perdición, lo cual por otro lado es también un modo de tenerlo siempre consigo, porque de ninguna manera renuncia a amarles, y en ello consiste sin duda el infierno. Por su parte, los condenados no aborrecen su pecado, sino al Dios que se lo descubre como perdición, pero ese pecado tan dolorosamente deseado ha necesitado precisamente de Dios para revelarse como destino de los réprobos, para que ellos pudieran al fin identificarse eternamente con Él. Gracias a Dios van a poder permanecer para siempre en lo que ellos son. Por contraposición a Dios, rechazan fundirse en la plenitud divina y eligen por tanto la pérdida perpetua, el gesto que reafirma la autonomía de su deseo frente a lo querido por Dios. Pero solamente su espantoso y eterno sufrimiento puede garantizarles que su deseo es suyo, porque se opone realmente al de Dios, en lo cual cumplen rigurosamente la ley divina que establece que sólo a Dios puede no dolerle tener voluntad, es decir, para que una voluntad no duela debe ser divina, o renuncia a la voluntad propia para dar paso a la voluntad divina. Ya lo dice por ahí, hágase tu voluntad y no la mía, mientras que la voluntad mía la conozco sencillamente como un padecimiento, como una pasión. Así se reconcilian los condenados con su padre y guardián sin poder evitarlo y sin quererlo, entiéndase, sin querer reconciliarse ni querer evitarlo. Cuando el poeta florentino llegó con pasos medrosos a la puerta del Averno, pudo leer sobre ellas palabras merecidamente inolvidables. ¿Qué fue la justicia lo que movió al fundador del infierno? Es algo que todos aceptamos sin estrépito, como algo particularmente lógico. ¿Quién no ha repetido alguna vez en su corazón, al contemplar uno de esos desafueros que nada en este mundo parece castigar, las palabras de aquel ateo ilustrado que murmuraba ante la injusticia: ojalá hubiera Dios, aunque me pesara?
Tampoco discutimos que se trata de una obra del divino poder, e incluso algo ostentosa de éste, a gusto de algunos, que en su tratado se vea la marca indeleble de una sabiduría abrumadoramente informada y minuciosamente consecuente. Pero lo que nos subleva íntimamente y luego nos aterra cuando debemos acatarlo es que el infierno sea fruto del primer amor. ¿Qué amor es este, primero y principal, además, que expresa su afecto por medio de la tortura, que se muestra rigurosamente implacable con el desvarío del amado y que separa para siempre de su presencia a quien dice querer? Y sin embargo las puertas del infierno no mienten, no saben mentir. Se trata ciertamente del primer amor, del amor fundamental y fundacional del amor, que permite luego todos los demás porque crea la capacidad de amar de los sujetos y a los sujetos mismos. Amor hecho de severidad, de alejamiento y dolor, y respetuoso de la libertad de que se nutre hasta el punto de inventar el infierno. Amor altivo que jamás cesa ni decrece, al que la muerte misma no sirve de barrera, sino de confirmación. Amor absolutamente desinteresado que regala todo, un mundo a su amado sin pedir nada a cambio, salvo que sea él mismo, que sea como él solo puede ser por respeto a lo que debe ser. Amor que autoriza todo lo que prohíbe y da paso a la posesión de aquello que escamotea para siempre. Amor misterioso y patente, secreto del mundo, el amor del Padre. Una forma de amor que viene a tocarnos la frente como confirmación de nuestro nombre propio y nos exige que lo vivamos como destino, es decir, irrevocable, irresponsablemente, sin esperar ni abandono. Así llama el Padre muerto a Hamlet por su nombre verdadero, venganza, y en las lívidas y lunares almenas del castillo del Sinor, mientras el ciego mar roía sin ventaja la piedra, cuyo arte la desafiaba, y la madre ofrecía infructuosamente el magma de su cariño, en el que usurpador y heredero, deber y crimen perdían o transmutaban sus perfiles. El amor del Padre elige y por tanto nombra. Ser así amado es ser distinguido, ganarse una identidad que nos permitirá trazarnos una vida propia, pero por la cual seremos sin duda reclamados por o para la muerte. Obtener un nombre es adquirir blasón y lápida. Ser llamado es ser elegido para principio de actividad, para obrar por y desde sí mismos, para cumplir un destino en el cual la voluntad propia, dolorosamente propia, se asumirá finalmente como perdición. Así son llamados uno a uno los aventureros de la noche en la posada de Lord Dunsany por el ídolo que expoliaron y que ha vuelto para castigarles. Ninguno puede sustraerse a la mención terrible del nombre que le convoca a su aniquilación. Definirse es identificarse con lo que nos limita, aceptar ser reconocibles por nuestro acabamiento. El amor reconocedor del Padre nos traspasa de finitud, brinda como datos definitorios de cada cual todo aquello que pierde al constituirse. Distinguir es despojar, ser uno es dejar de ser todo. Mejor, ser es ya ser uno, y saber al mismo tiempo que se ha perdido la fusión con el todo, con el inimaginable todo, en que todavía nada es, la nada es. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué haber solo puede haber algo que ha perdido del todo y para el que todo lo perdido ya es nada? Pero algo ve en esa nada su origen y de nada se siente desgarrado. Nada añoras, todo quieres, aunque vivir es aferrarse implacablemente a su algo propio, nombrarlo, proyectarlo, sostenerlo y perseguirlo hasta la perdición, y ni siquiera en la perdición se recupera la distinción total, míticamente primigenia. Tampoco la meta es el origen. Ser exige asumir honradamente lo irrecuperable, no religarnos a ello llamándolo Dios, por ejemplo, o alucinarnos con la promesa equívoca de que finalmente
Finalmente parece referirse a la época bienaventurada en que hay que ser distinto, incluso con nombre, pero que no sea algo desgarrado de todo. Volveremos a instalarnos en su plenitud, porque tal es la amorosa ley del Padre. Al salir del todo donde nada es decir, al ser algo y por tanto saberse arrancado de lo que no es nada en particular, el Hijo, vamos a llamarle de ahora en adelante así, se encuentra inmediatamente en lo limitado, en lo acotado, o por decirlo de manera más enérgica, en lo vedado. Ser es haber ido ya demasiado lejos. Nacer es adentrarse en lo prohibido, un árbol del jardín que puede ser cualquiera, que está claramente señalado y nombrado, pero que a la vez es como todos los demás, salvo por el veto, se encuentra sellado por la prohibición y discernido, pues, como límite del propio jardín. Ya todo el jardín es la sede donde crece el árbol vetado y recibe su sentido de él. Tal sentido no puede ser otro que la culpa y la pérdida del paraíso. El Hijo es llamado por su nombre para rendir cuentas y entonces comprende al fin lo que significa tener un nombre, es decir, dejar de ser animal. El Hijo ha conocido lo prohibido y se ha internado en ello, ha pecado, ha perdido el paraíso, es decir, ya no tiene dueño. Antes, cuando era animal feliz en el jardín, tenía un dueño y aún no había recibido nombre, pero aquel dueño le amaba demasiado, como un padre. Para contentarse con verle mudamente feliz, se le dio pues la tentación del crimen y del exilio, de la perdición. Se le emancipó de la dicha. Tener dueño es ser poseído, carecer de toda interioridad que no se agote en sumisión. Cuando el dueño es visto como inevitable, es decir, cuando aún no se ha marcado siquiera por medio de la prohibición la posibilidad de pecar contra él, la sumisión es un acuerdo gozoso, inane, pero este es un momento imaginario, o sea que sólo puede imaginarse a posteriori. Desde la interioridad insumisa y pecadora, el jardín es un sueño del desierto y de la culpabilidad. El dueño jubiloso también. Hemos despertado ya sin amo y con alma. Nos permitimos soñar con una dicha animal en la que aún no sufríamos alma y el amo nos guardaba. Ahora tenemos un alma que dice no y por tanto cree sufrir mejor. ¿Cree que sería posible algo menos doloroso sin perder totalmente la interioridad, sin alisarla por completo en la beática sumisión? Dice no a la prohibición de comer del árbol, tal como esta misma dice, no comerás, y se interna aún más en lo vetado comiendo la fruta. Así entiende realmente en qué consiste el veto, al responder con su activo no al pasivo no de la ley. No mames. Ya puede entonces ser llamado por su nombre propio y partir a un desierto que significa la posesión de la palabra, es decir, dejar de ser poseído por la animalidad, la emancipación del dueño. El hueco dejado por el dueño ausente es el no de la ley y frente a la ley, y en generar la libertad, entendida como posibilidad siempre abierta de ir a donde quiera, salvo al paraíso. No mames, cabrón. No mames. Si algo teníamos que hablar o que saber de la libertad, es esto que acaba de recetarnos este cabrón. La prohibición nos hace libres. La prohibición nos hace libres. No mames, cabrón. La prohibición nos hace libres. El Padre nos ama como se ama al criminal, es decir, a quien por fin se ha decidido a ponerse en marcha. Tentar al Hijo fue darle una oportunidad de hacer algo, pero mostrándole de paso que toda acción vía inevitable contra el paraíso. Desde entonces el paraíso y la actividad son perfectamente incompatibles, como bien saben los inventores de utopías.
¿Cómo creer en un mundo perfecto en el que aún cabe la acción, en el que cada gesto no sea el rictus mecánico de los muñecos de carrillón o un atentado contra la armonía vigente? Obrar es descolocar, poner en peligro, rechazar un orden que hasta entonces se bastaba. ¿Creará la acción un orden mejor? ¿En qué sentido es mejor? Para nosotros los desterrados del jardín, el orden mejor es siempre el que abre más posibilidades de nuevas acciones, es decir, el más inestable, el menos parecido a la rutina paradisíaca anterior a la tentación, internarse por la vía de la acción, que es también el camino de lo prohibido, como sabemos. Es alejarse más y más del paraíso. Volver al paraíso no ha de ser tan difícil, no hay más que frenar y dejarse llevar, es decir, sacrificar tu libertad. Ciertas formas de astemia nos sitúan de nuevo entre el Tigris y el Éufrates. En este intento de retorno al jardín, imposibilitado solo por ser voluntario, ya que la voluntad es siempre cómplice de la acción y nunca se agita tan de cuajo como cuando pretende detenerse, como bien deben saber los santones orientales, coinciden los drogadictos y los reformadores políticos. Los primeros buscan una sensación inducida por la química capaz de sustituir a la acción. Los segundos proyectan un orden tan correctamente ajustado que sólo los locos puedan sentir deseo de actuar en él. En ambos casos, la renuncia a la acción ha de tener como recompensa inmediata el fin de la culpabilidad, cosa que practican muchos mexicanos, ¿sí? No hacen nada y entonces no son responsables de nada. No mames, cabrón. No pinches mames. La culpa es el principal residuo subjetivo de la acción y también su imprescindible garantía de autenticidad. No hay acción inocente porque sólo se actúa cara a lo prohibido, y no saborea menos la culpabilidad quien se abstiene del fruto vetado que quien cae en la tentación de la manzana. Se da en la culpa el índice de la resistencia de lo real que la acción afronta y en cierta medida ultraja. Actuar es agredir, ofender, oponerse, dar forma. ¿Quién se conforma con lo dado? El inocente o el que juega a animal no comete acciones, padece los sobresaltos del mecanismo universal, rueda por inercia quien se conforma, se camufla entre las formas naturales y se confunde con el decorado, se mimetiza. Pero esas formas dadas son pseudoformas, les falta haber desafiado el momento subjetivo propiamente humano, es decir, la prohibición. Crear formas es tarea de disconformes, por eso ciertas sectas gnósticas supusieron que nuestro mundo material, que así dejaba de ser sosamente natural y se artificializaba del todo, fue creado por un aciago demiurgo que no supo resistirse a la tentación de estropear la nada. De esta primera rebelión o impaciencia proviene todo mal, que no sería en este caso sino la culpabilidad del Dios creador. Lo que la forma trae es el viento de la insumisión, el culpable refrendo de que nos hemos sacudido, el dueño que nos poseía durante nuestra animalidad. La belleza es la reconciliación misteriosa en la que se pierde la crispación insumisa y donde la culpa latente en la forma parece cancelada. Pero no lo está, y por eso ni la obra de arte más chingona vuelve jamás al decorado natural, ni tampoco la voluntad de acción se apacigua plenamente nunca en ella. Como hubiera querido Schopenhauer, aunque la culpabilidad no siempre ha de ser vivida como puro dolor, como interiorización quejumbrosa de la resistencia violada de lo dado. Muy por el contrario, ningún signo más morboso desde el punto de vista de la acción que vivir la culpa cruda, en forma de remordimiento, hartazgo, temor al castigo. Quien así padece la culpa está ya a punto de abandonar la partida,
game over, buscará cualquier excusa para presentar su renuncia, para dimitir. El hijo activo que ama a su padre y no tiembla al ser amado por éste, disfruta su culpa como orgullo, como desafío y como disciplina. La considera a fin de cuentas como la sal de la experiencia de la vida. Para nada sirve un corazón en blanco, un alma que no puede enorgullecerse más que de su virginidad, salvo que de esa misma ascesis haya hecho su gran obra, y en tal caso sabrá más de culpabilidad que nadie. Recuérdese la vieja fraternidad de anacoretas y demonios. Al hijo más activo le queda, por supuesto, la contemplación de la belleza y su reconciliación, pero más vale no hablar de ella demasiado, como hacen tantos y tantos con los ojos en blanco. Al punto acabarían por ajarla si tal cosa fuese posible. También queda esa racionalización de la culpa que es la justicia, pero más vale no predicarla estentóreamente como hacen muchos de los que quieren vengarse por fatiga de la perpetua e indomable novedad activa del mundo. La acción es la perdición del hijo, su destino. Nadie logra salir de la acción ni rescatarse intacto de ella. Actuar pertenece sin duda al orden de lo necesario, pero la acción misma nada tiene que ver con la necesidad. Es, por el contrario, su negación, la apertura violenta a lo posible. Puede decirse que el fruto objetivo de la acción es la posibilidad, tal como su fruto subjetivo es la culpa. También lo posible, como la acción misma, deriva directamente de la prohibición o ley, en la continuidad paradisíaca donde nada está permitido, porque nada está prohibido. Cada gesto es rigurosamente necesario, y el dueño común lo determina todo sin señalar siquiera los límites de su poder por medio de un árbol vetado. No existe aún la posibilidad, ni tampoco el azar, pues aquella es abierta por la prohibición, y éste consiste en la impenetrabilidad del hecho mismo de la ley. El azar es la categoría más alta de lo posible. Allí donde la posibilidad misma se pierde porque todo es posible. Incluso la ley deja de pertenecer a la necesidad para determinar la apertura de lo posible, y ella misma se convierte en pura posibilidad. En una palabra, en el azar, la necesidad deja de ser necesaria. La fibra más íntima y también más evidente, lo más exterior, de que está tejido el amor del Padre, y su veto es precisamente el azar, ahí donde todo nuestro canto acaba, donde nace. A veces uno intuye que sólo poder hablar del azar nos haría filosóficamente libres, pero como tal cosa es el colmo de lo imposible, nunca alcanzaremos la consolación por la filosofía. Sin embargo, bien pudiera ser que este anhelo fuese un espejismo, tal como el de la paloma kantiana que soñaba con prescindir del aire para volar mejor. Dejemos pues la imposibilidad y contentémonos con lo posible, ese vertiginoso pasillo de nada que se insinúa a través de la necesidad del todo, certidumbre necesaria del paraíso, posibilidad necesariamente incierta de la acción que aleja de él gracias al amor del Padre. La ley que provoca y condena nuestra acción convierte a lo posible en una categoría más firme que lo necesario, precisamente por estar separada de sus consecuencias y necesitar la fuerza inaudita de acogerlas y soportarlas. Para hablar desde la ley del Padre, que es el punto de vista que vamos manteniendo en estas divagaciones, la posibilidad se abre ante el Hijo con dos caras, rebeldía y obediencia. No insistiremos en la interdependencia de ambas, ni en el hecho bien conocido de que quien pretende atenerse exclusivamente a una de ellas, da impensada y traumáticamente en la otra. Ambas posturas coinciden en responder al no de la ley con un no activo al Padre. Como antes indicamos, el hijo rebelde niega al Padre, pretendiendo inmediatamente sustituirle. Su odio es impaciente, mientras el hijo obediente niega al Padre haciéndolo superfluo. Es un odio que mata por impregnación.
como la túnica de Neso. El rebelde busca un atajo para alcanzar el punto en el que el obediente se encamina con pasos mesurados. Ambos tratan de asaltar el lugar del Padre, como la ley se lo pide o se lo impide. En ambos casos, la vivencia del destierro es lo suficientemente enérgica como para que les sea posible distanciarse antes de obrar. Precisamente la posibilidad es el distanciamiento respecto a lo que hay que hacer, pues está claro que algo debe ser hecho. Todo orden se plantea como un orden, pero los hijos ya no son posesión de ningún dueño y por tanto no deben identificarse irreflexivamente con la orden que reciben, ser movidos por ella y cumplirla sin más, fluidamente como si no pudieran hacer otra cosa. El hijo ya no es la orden que recibe y que ni siquiera hay realmente que darle, puesto que la es. Esa orden huele todavía a pañal y cuna, a útero, pero en el orden nuevo, el orden paterno, que es quizá efectivamente primero y único, inventándose el materno a posteriori como corrección y nostalgia. Ordena por medio del no y expulsa fuera de la propia ley a quienes deben actuar según ella. Tanto el rebelde como el obediente parten de un extrañamiento respecto a la ley, que le constituye como sujetos activos, como hijos, sea para atacarla o para acatarla. Se encuentran sin duda fuera de ella. Pero ambas figuras filiales, ambas posibilidades están destinadas, como dijimos, a descubrir en las condiciones de su práctica el fundamento de la opción contraria, en su esfuerzo por desafiar el contenido positivo de la ley, que es lo único que en la ley puede ser desafiado. El rebelde cultivará una perseverancia negativa que la continua insituación de la acción y la necesidad de responder prontamente a ella se encargará de normalizar, es decir, de convertir en norma. De este modo, la fuerza misma de su rebelión residirá en la disciplina con que la asume, y en esa disciplina que le vigoriza reinventará el principio mismo de la obediencia, no mames. Por su parte, el obediente deberá afrontar el peligro de mecanizar su adhesión a la ley o identificarse con ella maternalmente, de tal modo que su propia obediencia pierda su esencial carácter paterno de posibilidad. Deberá, pues, renovar periódicamente su adhesión por medio de momentos de ruptura y desfondamiento, las fiestas. En la transgresión ritual de la fiesta, cuando las prohibiciones quedan ambiguamente suspendidas para que haya transgresión, es imprescindible que en cierto modo se mantengan. La jerarquía se trastoca y lo coactivamente reprimido durante la cotidianidad entra en libre ebullición. Es significado que los mexicanos suelen llamar a las fiestas reventones. Allí descubre el obediente la íntima verdad de la rebelión. Obedientes rebeldes y rebeldes obedientes, los hijos deben enfrentarse. El padre lo quiere. ¿Los ama menos por imponerle este destino sin ternura? Los quiere distintos, opuestos, afirmando cada cual frente a todos los demás su peculiaridad hasta la muerte. Si es preciso, sobre todo los quiere espirituales. Los cuerpos admiten de entrada y casi con avidez su parentesco, los espíritus jamás. No saben dar cuartel, rechazan los puentes de la carne y de la sangre, de la memoria y del hambre y del amor y de la costumbre y de la proximidad física y del parecido. El enfrentamiento ha de llegar todo lo cerca que sea preciso de la destrucción total, es decir, ha de ser tomado auténticamente en serio, pero después de la suma seriedad, alcanzada la plena separación del espíritu, éste comienza a ver su propio despojamiento con exageración y comienza a roerse a sí mismo con la herramienta espiritual por excelencia, el humor. La recuperación del cuerpo propio comienza por la sonrisa, lo mismo que la primera compañía. Espiritualmente hablando, se consigue por una broma compartida. Los lazos van trabándose de nuevo. Amor, fraternidad,
solidaridad, tradición, identidad colectiva, pero tejidos todos por la fibra del espíritu que es la palabra, nada vale en el reino del Padre salvo aquello a lo que se ha llegado por pacto y coloquio. Lo mismo que en el útero materno, nada de lo así establecido puede ser más que accidental. El combate se suaviza o se agrava en debate. Cuanto más bajo se está en la escala del espíritu, más aprecio se tiene a la unanimidad. Pero según se asciende hacia niveles más sutiles, la discordia razonada va alcanzando su debida preponderancia ideal. Una cierta angustia nos sobrecoge al ver cómo el espíritu devasta lo inmediato e introduce la separación y el desgarramiento conflictivo, incluso en lo más sustancialmente espontáneo. La pasión erótica perturba los mecanismos reproductores, tal como la nostalgia frente a la naturaleza explotada y amenazada convierte a la imposible fisis en nuestra gran obra de arte futura. Todo es artificial, pues no de otro modo puede serlo, sellado por nuestra imagen y semejanza. Así nuestras tareas, nuestras conquistas, nuestros temores, nuestros goces y nuestros castigos. El Padre nos ama y nos llama, esto último como la mejor manifestación de aquello. Su reclamo saca al niño lobo de la selva nutricia y de la compañía irreflexiva de las fieras. Nada puede contrarrestar su llamada, aunque la plenitud indistinta y gástrica siga ofreciendo inconsolablemente la añoranza de lo que quizá nunca fue. Mowgli deja atrás sus correrías lunares, las grandes cacerías, los osos y serpientes para partir hacia el poblado de los hombres. La pantera negra que por él se enfrenta a Shere Khan, la feroz sombra oscura en cuyo flanco reposó tantas veces la cabeza, le sigue a lo lejos por la espesura gritándole una y otra vez: acuérdate de que Bagheera te quería. Pero Mowgli ya no puede retroceder, marcha hacia la niña de grandes ojos por la que trabajará y luchará, hacia las palabras en que tendrá que verter y partir de ahora su sustancia, hacia sus compañeros y competidores, hacia sus empresas. Deja atrás toda esperanza, a partir de ahora siempre la tendrá atrás, y avanza hacia los símbolos infernales para perderse en ellos y ser él mismo. No mames, cabrón. No pinches mames, güey. Puta.